digamos, que salga un libro es un milagro, ¿no? Es algo para festejar. Yo tuve la suerte de que se pudieron publicar algunos libros míos y eso está bueno. Acá está Leer y Escribir, Veneno, El Amor, un libro sobre los japoneses, la versión de Leer y Escribir en hebreo y Ciertas chicas, que es el de conejos. No sé si tienen ganas de hacer algún comentario, de hacer alguna pregunta sobre esto que estamos empezando a conversar y arrancamos a partir de eso, ¿no? Jorge. Te quería preguntar a qué te referís con eso de que hay una literatura con menos pretensiones. ¿En qué sentido? ¿Pretensiones literarias? ¿Con menos presión por tener un estilo propio? ¿Como que la gente escribe más lo que le sale y como le sale y lo publica? No, lo que pasa es que este es el país de Borges y Cortázar. Quiero decir, fueron dos figuras rectoras, así como muy poderosas, que marcaron 3 generaciones, fácil, ¿no? De alguna manera la literatura se fue, me parece, en los últimos años, yo creo que fue la poesía, en primera instancia, la que empezó a despegarse de esa herencia tan pesada, ¿no? De ese modo de pensar la cultura, la literatura universal, ¿no? Borges y Cortázar pensaban en la literatura universal, en definitiva. La poesía de los 90, sobre todo, empezó a contar historias y empezó a pensar pequeños relatos, ¿no? De alguna manera, y el lenguaje se fue haciendo más rápido, ¿no? Ni más lindo ni más feo, simplemente más rápido, menos trabajada la frase, menos adjetivada tal vez, ¿no? Yo lo pienso por ese lado. Me parece que la literatura de los últimos años, después la narrativa también, claro, casi como un modo de reacción a esa herencia, a ese modo de pensar la cultura, se empezó a abrir, ¿no? Pero no se trata de un descuido en la escritura, sino de contar pequeñas historias. De hecho, al cine también le pasó algo parecido, me parece. Se fueron perdiendo esos grandes mandatos de pensar la sociedad, digamos, de pensar la historia, de pensar la política, y se empezó a pensar en los pequeños relatos de la vida privada. Yo creo que hay algo de eso, me parece, y eso implica también, obviamente, un cambio estético, un modo distinto de trabajar los materiales, ¿no? ¿Entendés para qué lado lo estoy pensando el asunto? Igual esto es una hipótesis mía, obviamente. Yo lo pienso en el sentido que a veces nos falta explorar, y gente joven, sobre todo, cosas nuevas, y se va a lo establecido. Y en algún momento, no sé, Cortázar, como decía Ari, se suponía que era transgresor y que rompía, pero eso fue hace muchos años atrás y todavía se piensa como que eso es revolucionario y siendo un poco irónico, qué sé yo, a veces hasta para mucha gente queda bien como algo distinto un libro de Cortázar, andar mostrando que uno está leyendo Cortázar, y en realidad después de Cortázar hasta acá se escribió muchísimo y hay muchos estilos y muchas cosas nuevas, digamos. Entonces, pretender escribir como se escribía hace 50 años atrás, o inclusive gente que quiere hacer algo barroco y que el otro lo descifre con frases sumamente largas, adjetivadas, una cosa, creo que no tiene que ver con los tiempos que corren, donde uno es ágil, las cosas pasan, hay otra dinámica, otros tiempos, y ahí es donde me parece que, como decimos con Ariel, envejece la literatura, que no envejecer algo, tratar de encontrar primero su propia voz. Tratan de copiar, o nos equivocamos y tratamos de copiar una voz que no es nuestra y que por ahí tampoco nos aporta mucho, ¿no? Con esto pretencioso de hacer una novela de 800 páginas y que cuente la historia de los ancestros, es como algo que casi imposible de abarcar, me parece, ¿no? Una cosa que pensaba es que fue cambiando el nivel de visibilidad, así como todavía hasta los, ni hablar de los 60, digamos, pero 70 hasta los 80 todavía el lugar del escritor era un lugar importante en la sociedad.
se fue perdiendo eso. El lugar del escritor es un lugar cada vez más chiquito. Entonces eso, por un lado, hace que la circulación de obra y de autor sea más restringida. Y por otro lado también libera al escritor, le da tiene otro tipo de relación con su propia literatura y con lo social, digamos, tiene como menos urgencias, ¿no? menos demandas sociales. En definitiva, los lectores especializados en general conocen poca literatura argentina de los últimos 30 años. Y eso, bueno, funciona de esa manera, le da de alguna manera un poco de aire al escritor, y también obviamente que es un poco frustrante para el autor, que va a tener una circulación más chiquita, va a ser menos conocido, pero funciona de los dos modos, ¿no? En definitiva, un autor que empieza a ser leído en los últimos años es César Aira, por ejemplo, que es un tipo que ya tiene 50 libros publicados y publica hace 30 años, pero que empieza a funcionar casi como un nuevo autor para mucha gente, ¿no? Salvo cuando se producen esos cruces raros entre el mercado y la literatura, y que un escritor argentino empieza a vender libros, que son muy poquitos. Después, el resto de los autores funcionan de otra manera, en un espacio mucho más chiquito, con ediciones más reducidas, ¿no? Eso es lo que digo. No sé si ustedes tienen algo para decir sobre esto, o no, digamos, ¿no? Sí. Porque me parece que es algo, como decía ahí Federico Andazzi, es algo que nos constituye, que tiene que ver con nuestra historia. Estamos marcados por una sociedad patriarcal, hegemónica. Recién ahora tenemos casamiento diverso o igualitario, y hay un montón de cuestiones que se vivió con mucha culpa, ¿no? Pensar a la gente gay o lesbiana que tenía que ocultar el tema porque socialmente los rajaban el laburo, o sea, como con mucha carga, si querés, hasta por el lado del proceso militar, ¿no? de esa cuestión de mandatos como algo muy reprimido, y que es inevitable hablar, porque Freud decía que la sexualidad es como comer, como dormir, es una necesidad biológica, pero que nos diferencia de los animales, en el sentido que los animales tienen una descarga motriz sexual, mientras que los seres humanos tenemos deseo. Los animales, fíjate que lo hacen entre ellos, sin importarles si son hermanos, primos, madre o padre, está el incesto. Nosotros no, nos marca la ley, el lenguaje, y el lenguaje es lo que nos va constituyendo, lo que nos va construyendo el deseo. Lo que nos hace que nos guste una chica o un chico o lo que fuese, y no otro. Hay una condición, hay inconsciente del deseo. Bueno, y está como una necesidad, que ya te digo, no es instinto, pero sí es que tiene que ver con el deseo, porque está el lenguaje de por medio, como comer, como todos lo hacemos, de una u otra manera, pero es algo que generalmente no se habla, ni se escribe mucho, o se escribe de una manera muy lateral, muy soslayada y muy convencional, y a mí la verdad me aburre mucho lo convencional. Y creo que me divierte eso, ¿no? Contar la intimidad de determinada gente, de determinados personajes, cómo vivieron o cómo viven la sexualidad. Me acuerdo ahora de El hijo del militar, por ejemplo, ¿no? Que es una historia donde el chico se enamoró, iba con un amigo a bailar, él pegó una novia, el amigo pegó otra, salían los cuatro, y él se terminó enamorando de su mejor amigo, y terminaba teniendo relaciones sexuales con su amigo a escondidas, y después el amigo lo vivía esto con mucha culpa, no lo podía asumir, lo dejaba de ver, bueno, situaciones así densas, y en la autopista tuvo un accidente que no sabemos hasta qué punto fue un accidente o algo provocado. A mí las historias oscuras mucho no me gustan, pero bueno, y es curioso este chico que, bueno, estuvo mucho tiempo sin tener relaciones, es una historia, se las cuento en vez de leerse. En vez de tener, bueno, mucho tiempo sin tener relaciones
ni con un hombre ni con una mujer. Después, bueno, estuvo con su mujer, se dio cuenta que la cosa no funcionaba. Me gusta también, digamos, no limitarme a lo que está cerca, en el sentido de, bueno, estudiante universitario, una capa social X. Me gusta meterme en todo tipo de mundos que me dejen meter, si no me meto de contrabando. Y este chico le puso una verdulería a la mujer para que se entretenga con las frutas, porque él no era jugoso para ella, no le podía dar jugo. Y era divino el chico, venía a los entrenamientos cargado de bolsas con frutas para que después de los entrenamientos comamos una fruta para reponer el músculo. Y a veces lo tirábamos al piso de los abrazos que le dábamos y le sacábamos toda la fruta, nos comíamos toda la fruta antes del entrenamiento. Y los chicos que él buscaba para estar, la condición física eran petizos y rudos, igual que el mejor amigo con el que él había estado. Y me pareció re fuerte cuando lo escuchaba, y me parece fuerte cuando lo leo, porque digo, qué loco, ¿no? Cómo es la mente humana, las cosas, que uno se queda pegado, no sé, me llama la atención. Y, claro, y cómo reproduce esto en otra persona, la condición, cómo tiene que ser físicamente para que él, bueno, y la historia sigue, con la mujer, me motiva. Si bien tengo algunos otros escritos como Taller Literario, que tengo que trabajar con Ariel, que casi no hay sexo, porque lo central ahí es otra cuestión, es cómo funciona un taller literario, con el objetivo de cada uno, la literatura, y es otro tema, el central. El tema sexual me aparece en mí, y la verdad es que no lo puedo manejar mucho, porque me motiva, es algo que me divierte, y me divierte contarlo aparte explícitamente. Estoy en pareja hace 10 años con un chico, con un arquitecto. ¿Cómo? No, tengo una hija de 10 años, la hago corta para no aburrirlos. Tengo una hija de 10 años, cuando nació Camila me di cuenta que no podía mantener una relación con esta mujer, la mamá de mi hija, porque me angustiaba mucho y me hice cargo de que me gustaban los chicos, y a partir de eso pude cerrar una etapa, abrir otra, y sí, se lo dije a mis viejos. Mi papá, que era tanguero, fanático de River, qué sé yo, pensé que me iba a cagar a trompadas, lo entendió, me dijo, Facu, bueno, hay determinadas cosas no me cuentes, pero bueno, yo te quiero, te acepto como sos. Que mi hijo me diga eso era como fuerte. Sí. Y mi mamá, que se suponía que era la más copada, qué sé yo, me dice, Facu, te vamos a llevar al mejor psiquiatra del país, del mundo, del planeta. ¿Qué hice mal? Nada, mamá, qué sé yo. Bueno, hiciste un montón de cosas mal, pero yo también, papá, todo el mundo hace cosas mal. Eso. Sí, yo estaba pensando, esto que le preguntaba a Facundo sobre por qué escribir sobre gays, digamos, ¿no? En definitiva, cada escritor tiene su propio mundo y casi